No todos los encuentros con Jesús terminan con gritos de alegría. No todos terminan con una sanidad visible. No todos terminan con un hombre dejando redes o levantándose de un lecho. Algunos terminan en silencio. Algunos terminan con unos pasos lentos que se alejan, con la cabeza baja y con un dolor que nadie más puede cargar por ti. Este relato comienza con prisa. Un hombre corre hacia Jesús por el camino. No llega arrastrándose como un mendigo. No llega empujado por una multitud que lo desprecia. No llega como un enemigo que quiere tenderle una trampa. Llega corriendo porque hay preguntas que pueden dormir muchos años dentro de uno, pero un día despiertan de golpe y ya no te dejan seguir viviendo igual. El polvo del camino se levanta bajo sus pies. Jesús va avanzando con los suyos y alrededor todavía hay gente que mira, que escucha, que espera otra palabra, otro gesto, otra señal. Y de pronto ese hombre cae de rodillas delante de todos. No mide la escena, no protege su imagen, no guarda distancia. Se arrodilla como quien sabe que hay cosas que no se resuelven de pie. Su primera frase parece limpia. Maestro bueno. Así empieza, con respeto, con reverencia, con una búsqueda que no suena falsa. Luego llega la pregunta que llevaba dentro. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No está preguntando por un negocio, no está preguntando por prestigio, no está preguntando por cómo conservar lo que ya tiene. Está preguntando por la vida que no se pudre. Eso ya nos dice algo sobre él. No era un hombre vacío en lo superficial. Había logrado cosas, tenía bienes, tenía una posición que muchos deseaban, pero no había conseguido silenciar la pregunta grande. Porque hay personas que pueden construir una vida entera por fuera y seguir sintiendo una grieta por dentro. Una grieta que nadie ve, pero que ellas escuchan cada noche. Era joven, tenía fuerza, tiempo, nombre, posibilidades. Delante de él todavía había años suficientes para comprar más tierras, para ampliar sus graneros, para ganar respeto, para fundar una casa firme. Pero algo en su alma ya había entendido que la juventud no es eternidad. Puedes tener el cuerpo lleno de vigor y el corazón lleno de miedo al futuro. También era rico. Y eso no significa solo que tenía monedas. Significa que tenía estructura, seguridad, criados, puertas que se abrían, gente que lo reconocía, hábitos que ordenaban su mundo. La riqueza no solo llena cofres, también teje una forma de caminar por la vida, una manera de sentir que todo está bajo control y además parecía recto. No da la impresión de ser un hombre escandaloso, no viene oliendo a desorden público, no arrastra fama de violencia o corrupción abierta. Viene como vienen los que han aprendido a sostener su reputación, como vienen los que pueden mirar atrás y decir que han vivido con disciplina. Y ahí está una de las capas más hondas de esta historia, porque el problema más peligroso no siempre es el pecado que avergüenza. A veces es la virtud que te convence de que ya casi estás listo. A veces es la vida ordenada que hace difícil aceptar que todavía falta rendir el centro. Uno puede tener buena conducta, buen nombre, buenos hábitos, y aún así guardar un cuarto cerrado donde Dios no entra. Jesús escucha la forma en que lo llama, Maestro bueno, y responde con una frase que corta la costumbre religiosa. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. No era un juego de palabras, era una manera de llevarlo más hondo, como si le dijera, no uses palabras elevadas sin entender de quién estás hablando, porque hay gente que se acerca a Jesús con respeto, pero no con rendición. Lo honra con la boca, pero aún
no ha permitido que su presencia desordene nada esencial. Puede llamarlo maestro, puede incluso admirarlo. Pero admirar a Cristo no es lo mismo que seguirlo. Hay una distancia enorme entre reconocer su brillo y entregarle tu vida. Luego Jesús no empieza por misterios difíciles. No lo lanza a una discusión abstracta, lo lleva a un terreno conocido. Los mandamientos sabes: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Jesús toca la vida visible, la vida que otros pueden mirar desde fuera. El hombre responde sin vacilar: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No parece burlón, no suena como un cínico que se ríe de la ley. Lo dice con una sinceridad que inquieta. Él realmente cree que ha caminado en rectitud, y probablemente en muchos sentidos era cierto. Había evitado desórdenes que hunden a muchos. Eso hace esta escena más seria. Si hubiera sido un hipócrita grosero, el relato sería sencillo. Si hubiera venido mintiendo descaradamente, todo sería más fácil de nombrar. Pero no. Estamos delante de alguien que sí ha intentado vivir bien, alguien que no llegó a Jesús para usarlo, sino porque de verdad sentía que todavía le faltaba algo. Hay vacíos que no nacen de haber vivido mal, nacen de haberlo hecho todo bien por fuera y descubrir que el centro sigue inquieto. Nacen cuando uno cumple, progresa, mantiene la compostura y aún así siente que la vida eterna no se compra con autocontrol, que el alma no se calma solo porque tu expediente moral se vea limpio. Entonces Marcos deja una frase que pesa más que cualquier otra en la escena. Jesús, mirándole, le amó. Antes de pedirle algo, lo amó. Antes de señalar lo que faltaba, lo amó. Antes de tocar la herida que más iba a dolerle, lo amó. Y eso importa mucho. Porque la verdad de Cristo nunca nace de crueldad. Jesús no lo miró con desprecio. No lo expuso para humillarlo delante de todos. No convirtió su pregunta en espectáculo. Lo miró. Y en esa mirada hubo amor. No un amor blandito que acaricia para dejarte igual. Un amor santo, limpio, valiente. Un amor que no prefiere tu comodidad a tu salvación. El amor verdadero no siempre te confirma. A veces te revela. A veces te conduce hasta el punto exacto donde dejas de defenderte y tienes que admitir qué es lo que gobierna tu corazón. Hay palabras que halagan y pierden a un hombre. Y hay palabras que duelen, pero quieren rescatarlo. Jesús eligió rescatarlo. Luego vino la frase decisiva: una cosa te falta. Solo una, no 10. No una lista interminable, no una montaña imposible de escalar. Una cosa. Eso vuelve la escena todavía más intensa, porque no estaba lejos del reino por 100 cadenas visibles. Estaba atado por una sola raíz profunda. Ve y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Jesús no le estaba proponiendo una obra de caridad cualquiera. Le estaba tocando el lugar donde descansaba su seguridad. Le estaba diciendo que soltara aquello con lo que se había construido a sí mismo, que dejara de apoyarse en sus posesiones para aprender a apoyarse en Dios. Y añadió otra frase: y tendrás tesoro en el cielo. Es decir, no te estoy vaciando para arruinarte, no te estoy quitando para dejarte en la nada. Te estoy invitando a cambiar de tesoro, a dejar lo que se pudre por lo que permanece, a salir de una riqueza que te posee, para entrar en una riqueza que nadie te puede robar. Después vino la invitación que lo separaba todo. Y ven, sígueme. Ahí estaba el centro.
no era solo vender, no era solo repartir, no era solo desprenderse, era seguir. Porque uno puede perder bienes y no encontrar a Dios. Pero aquí Jesús no lo llama a una pérdida vacía, lo llama a una presencia. Venderlo todo hubiera sido duro. Sí, pero lo más profundo era otra cosa. Era renunciar al derecho de seguir siendo el dueño absoluto de su camino. Era dejar que otro marcara el rumbo. Era pasar de controlar a obedecer. Y eso a veces duele más que cualquier pobreza. Hay personas que soportarían perder dinero, pero no perder el trono interior. En ese instante el relato se parte. Hasta ahí parecía un encuentro hermoso, un hombre sincero, una pregunta grande, una mirada de amor, una respuesta del maestro. Parecía que estaba a un paso de convertirse en uno de esos nombres que la historia recuerda con gozo. Pero hay decisiones que revelan en segundos lo que años enteros habían ocultado. Marcos dice que él, afligido por esta palabra, se fue triste, no se fue furioso, no insultó a Jesús, no discutió para demostrar que el maestro exageraba, no se burló del llamado, se fue triste. Y esa tristeza es una de las cosas más pesadas de todo el pasaje, porque entendió demasiado bien. Supo que Jesús no estaba hablando en parábolas para que cada uno acomodara el mensaje a su gusto. Supo que la invitación era real. Supo que el precio era concreto. Y también supo que no quería pagarlo. No porque no admirara a Jesús, sino porque amaba más otra cosa. Tenía muchas posesiones, así lo explica el texto, muchas. No una sola heredad pequeña, no un rincón modesto al que aferrarse, sino muchas posesiones. Y cuando algo es mucho afuera, suele haber crecido mucho adentro. Ya no es solo algo que tienes, es algo que te da identidad, orden, sensación de poder, nombre delante del mundo. Quizá en su casa todo funcionaba con precisión. Quizá al llegar lo saludaban con respeto. Quizá sus cuentas estaban bien llevadas. Sus siervos sabían lo que hacer. Sus ropas hablaban de honor. Su mesa estaba servida. Sus proyectos seguían avanzando. Todo eso pesa cuando Jesús te llama a un camino que no se puede asegurar de antemano. Seguir a Cristo no le ofrecía una vida calculable. No le entregaba un mapa de ganancias visibles. No le garantizaba reconocimiento social. No le preservaba el rango que ya tenía. Le ofrecía algo mejor. Sí, pero también algo que exigía fe. Y la fe siempre resulta amenazante para quien ha aprendido a descansar en lo tangible. Por eso se fue triste, porque deseaba la vida eterna, pero no al precio de perder lo que le daba sensación de vida ahora. Quería el reino, pero sin abrir las manos. Quería asegurar el mañana, sin rendir el presente. Quería a Jesús como respuesta, pero no como Señor de todo. Y así no se puede seguir de verdad. Hay tristezas que nacen del duelo, otras nacen de la culpa, pero aquí la tristeza nace del choque entre dos amores, el amor a la vida eterna y el amor al tesoro terreno, el deseo de acercarse a Jesús y la imposibilidad interior de soltar lo que ocupaba el primer lugar. No era un problema de información, era un problema de señorío. Este hombre no cayó por falta de moral visible, cayó en el lugar secreto donde se decide quién manda. Ahí fue descubierto. Y lo terrible es que uno puede llegar muy lejos antes de que esa raíz quede al descubierto. Puede vivir años creyendo que ama a Dios por encima de todo, hasta que Dios toca eso que no estás dispuesto a entregar. Cuando Él se alejó, no solo se movieron sus pies, también se apartó una posibilidad inmensa. Dejó atrás una mirada de amor, dejó atrás una invitación directa del Hijo de Dios.
Dejó atrás un camino que podría haber rehecho por completo su historia, y se volvió a casa con sus bienes intactos, pero con el alma herida. ¡Qué escena tan extraña! Tenía todo lo que muchos envidiarían, y al mismo tiempo acababa de perder lo que no se compra con nada. Los tesoros seguían en su lugar. Las puertas de su casa seguirían abriéndose. La gente seguiría respetándolo. Pero él ya sabía algo que no podría olvidar con facilidad. Había dicho no al llamado más grande de su vida. Jesús entonces miró alrededor. Los discípulos estaban ahí. La multitud quizá todavía no entendía el peso de lo ocurrido. Y el maestro pronunció una frase que cayó como piedra en el pensamiento de todos. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? No dijo que fuera imposible por la riqueza en sí. Dijo difícil. Los discípulos se asombraron, y no era para menos. En su mundo, la riqueza podía interpretarse como señal de bendición. Si alguien estaba ordenado, si prosperaba, si parecía favorecido. Lo lógico era pensar que estaba cerca del favor de Dios, pero Jesús estaba rompiendo esa simplificación. Estaba mostrando que la abundancia también puede enceguecer. Entonces volvió a decirlo con otra forma. Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí el foco se vuelve aún más claro. El problema no son solo las posesiones. El problema es la confianza. El lugar donde descansa el corazón cuando teme perderse. Lo que usas como salvación práctica. Hay gente pobre que confía en riquezas que no tiene, y hay gente rica que no está dominada por ellas. Pero cuando las posesiones se vuelven refugio del alma, el corazón se endurece, porque empieza a sentir que ya tiene de qué vivir, de qué protegerse, de qué sostenerse. Y entonces la dependencia de Dios parece menos urgente. La riqueza promete algo muy seductor. Promete que no necesitarás pedir demasiado. Promete que podrás comprar distancia del dolor, control del futuro, respeto de otros, alivio inmediato. No cumple del todo ninguna de esas promesas, pero seduce igual. Y si el corazón se acostumbra a descansar ahí, seguir a Jesús empieza a parecer una amenaza. Entonces llega la imagen imposible. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús no quería entretener con una exageración graciosa. Quería mostrar un choque brutal. Algo enorme intentando pasar por una abertura diminuta. Algo incapaz de entrar sin dejar de ser lo que viene siendo. El camello es volumen, peso, carga, altura. El ojo de la aguja es estrechez, pequeñez, imposibilidad. La imagen golpea porque así se ve un corazón lleno de autosuficiencia intentando entrar donde solo caben los que dependen de Dios. No entra lo inflado, no entra lo que quiere conservarse intacto, no entra el yo que se basta a sí mismo. Los discípulos se asombran todavía más y preguntan lo que cualquier corazón sincero termina preguntando. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Esa pregunta ya no apunta solo a los ricos, apunta a todos. Porque si el problema es la autosuficiencia del corazón, entonces nadie sale bien parado. Cada uno tiene su propio tesoro falso. Jesús los mira. Otra vez una mirada. Y responde con una de esas frases que dejan al hombre sin lugar para presumir. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahí se cae cualquier idea de salvación por mérito. Lo que el hombre no puede desatar, Dios sí puede romperlo. El joven rico no podía soltarse a sí mismo. Ese es el punto. No bastaba con su disciplina, no bastaba con su buena intención,
No bastaba con arrodillarse bonito delante de Jesús. El corazón humano no sabe liberarse solo de lo que ama desordenadamente. Necesita un milagro de gracia. Necesita que Dios haga posible lo imposible. Eso también vale para todos los demás. Unos tienen muchas posesiones, otros tienen mucho orgullo, mucho control, mucha imagen, mucho miedo, mucha necesidad de aprobación. Cada uno tiene algo que tiende a ocupar el trono. Y cuando Jesús toca ese lugar, lo que queda expuesto no es solo una debilidad, queda expuesta nuestra impotencia. Entonces Pedro habló. Como tantas veces, puso en voz alta lo que flotaba en el grupo. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No suena aquí como pura soberbia. Suena también como la pregunta de quien necesita saber si la pérdida aparente tiene sentido. Como quien dice, nosotros sí soltamos. ¿Qué hay de esto? Porque seguir a Jesús siempre implica dejar algo. A veces redes, a veces mesa de impuestos, a veces prestigio, a veces planes, a veces seguridades que parecían normales. Pedro no estaba inventando. Realmente habían dejado atrás su modo anterior de sostener la vida, y ahora escuchaban que aún así la salvación seguía siendo imposible para el hombre. Jesús no ridiculizó la pregunta, respondió con ternura y verdad. Dijo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de él y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Pero no se detuvo ahí, porque el seguimiento cristiano nunca se vende como fantasía cómoda. Jesús añadió casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. Sí, pero también añadió una palabra que muchos preferirían borrar, con persecuciones. Es decir, el reino devuelve mucho, pero no lo devuelve como una burbuja de comodidad. Lo devuelve dentro de una guerra real. Seguir a Jesús no te deja sin nada, pero tampoco te deja intacto. Te inserta en una familia más grande, en una herencia más alta, en una vida más verdadera, y al mismo tiempo te pone en un camino donde el mundo no siempre aplaude tu obediencia. La ganancia del reino no es lujo protegido, es plenitud con cruz. Luego remató con otra frase que reordena todo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahí está lo que el joven había preguntado al principio. Lo que buscaba de verdad estaba delante de él en la persona misma de Jesús. Pero quiso llegar a la vida eterna sin perder su vieja forma de vivir. Y así la dejó pasar. La escena entera tiene una ironía dolorosa. El hombre preguntó cómo heredar la vida eterna. Jesús le mostró el camino. Pero ese camino atravesaba la renuncia de su ídolo. Y cuando vio eso, retrocedió. No porque el camino fuera oscuro, sino porque la luz era demasiado clara y no dejó lugar para autoengaños. Jesús no lo persiguió para rebajar la condición. No corrió detrás de él diciendo que podían negociar un término medio. No suavizó el llamado para retenerlo cerca. Lo dejó ir triste. Eso también es amor santo. Cristo ama demasiado como para ofrecer un discipulado falso. Ama demasiado como para fingir que se puede seguirle sin rendir el centro. Quizá los discípulos lo vieron alejarse durante unos segundos largos. Quizá nadie habló enseguida. Hay silencios que pesan más después de una oportunidad perdida. El polvo volvió a asentarse en el camino. Los pasos del joven se hicieron más lejanos, y sus riquezas siguieron esperando en algún lugar, pero ya nada era igual. A veces uno imagina que el peligro espiritual está solo en la rebeldía abierta. Y no.
también está en la tristeza respetable de quien no quiere pelear con Jesús, pero tampoco quiere obedecerlo del todo, en la cortesía que admira su voz, mientras protege lo que él pide soltar, en la religiosidad limpia que se frena justo en el punto decisivo. Este joven no rechazó a Jesús con blasfemias, lo rechazó con apego. No se fue porque odiara la bondad. Se fue porque la bondad verdadera le pidió entregar lo que él amaba más. Y ese tipo de rechazo duele de una manera especial, porque ocurre muy cerca del reino, tan cerca, que por un momento parece que va a rendirse, pero al final no suelta lo que lo ata. Tal vez esa es una de las advertencias más serias del relato. Uno puede correr hacia Jesús. Uno puede arrodillarse delante de Jesús. Uno puede hablarle con respeto a Jesús. Uno puede tener una vida moralmente ordenada ante Jesús y aún así irse triste. Porque el problema decisivo no es la cercanía externa, sino la entrega real. No todos tendrán que venderlo todo como este hombre, pero todos tendrán que soltar algo que pretende salvarlos aparte de Dios. Ese es el punto universal de la escena. Cada corazón tiene un lugar donde busca seguridad última. Y mientras ese lugar no sea rendido, el seguimiento será parcial, tenso y finalmente triste. Para uno será dinero, para otro será imagen, para otro será control, éxito, relación, poder, costumbre, incluso una idea de sí mismo que no quiere morir. Lo terrible del ídolo no es solo que promete mucho, es que te convence de que perderlo sería perderte. Y entonces, obedecer a Cristo parece una amenaza a tu existencia, pero Jesús nunca te pide soltar para vaciarte por crueldad. Siempre te pide soltar para darte algo mejor. Tendrás tesoro en el cielo. Ahí estaba la promesa. El joven oyó el costo, pero no alcanzó a abrazar el regalo. Vio lo que perdía. No vio del todo a quien estaba ganando. Y por eso el corazón se le cerró. Eso pasa muchas veces. El alma mira el sacrificio de cerca y por eso parece enorme, pero no mira con la misma claridad la gloria de Cristo, y por eso la encuentra lejana, cuando Jesús se vuelve solo una idea admirable. Cualquier renuncia parece excesiva. Pero cuando su valor llena la vista, lo demás empieza a encontrar su tamaño real. Por eso el centro de esta historia no es la pobreza como virtud aislada. El centro es Jesús como tesoro superior. Si Él no vale más que lo que tienes, nunca podrás seguirlo libremente. Y si vale más, entonces, incluso las pérdidas más reales empiezan a ser reordenadas por una alegría más grande. Esa es la batalla del corazón. Al final, Jesús cerró con una frase que vuelve a poner el mundo cabeza abajo. Muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. El joven parecía primero, joven, fuerte, moral, rico, respetable, buscador sincero. Todo eso lo colocaba arriba en los ojos humanos. Pero el reino no se ordena como se ordenan las plazas del mundo. Allí puede quedarse fuera el que parecía más cerca, y puede entrar el que venía desde atrás con las manos vacías, porque en el reino no pasa primero el que más tiene, pasa el que se deja salvar. No el que viene lleno de argumentos, sino el que acepta depender. No el que protege su tesoro, sino el que recibe a Cristo como tesoro. Y aquí queda la verdad del relato, una sola. Lo que no rindes a Jesús termina gobernándote. Ese fue el drama del joven rico. No lo condenó una falta de información, no lo venció una vida escandalosa, no cayó por no sentir nada. Lo gobernó aquello que no quiso entregar, y por eso se fue triste. La tristeza de ese camino todavía existe. Existe cada vez que alguien quiere vida eterna sin cruz.
discipulado sin rendición, Cristo sin señorío, seguridad eterna sin perder la seguridad falsa del presente. Existe cuando el alma se acerca mucho. Escucha la verdad, siente el tirón del amor de Dios y aún así decide conservar su ídolo. Pero también queda abierta otra verdad dentro de las palabras de Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hasta un corazón aferrado puede ser desatado. Hasta un alma acostumbrada a confiar en sus propias reservas puede aprender a descansar en la gracia. Hasta un rico por dentro puede volverse pobre en espíritu. Por eso este relato no se cuenta para mirar al joven desde lejos. Se cuenta para preguntarnos qué cosa nos duele demasiado soltar, qué parte de nuestra vida parece intocable, qué pérdida nos haría retroceder del llamado de Cristo. Porque ahí mismo suele estar el lugar donde más necesitamos ser liberados. Si hoy escuchas esta historia, no te quedes solo con la imagen de un hombre que se fue. Quédate con la voz de Jesús que todavía llama. Quédate con la mirada que ama antes de corregir. Quédate con la verdad que no negocia tu idolatría, pero tampoco te deja sin promesa. Cristo sigue siendo mejor que cualquier tesoro que te retenga. Y si algo en ti siente esa tristeza, si sabes que hay un lugar no rendido, no endulces la herida. No le pongas nombres religiosos a lo que en el fondo te gobierna. Tráelo a la luz, porque es mejor temblar mientras sueltas, que marcharte entero por fuera y vacío por dentro. Es mejor perder un ídolo que perderte el llamado del Señor. Si quieres más relatos así, quédate cerca del canal. Aquí no venimos solo a recordar escenas antiguas. Venimos a escuchar la verdad que todavía nos alcanza hoy. Y en este camino, quédate con esta frase final. Lo que no rindes a Jesús, tarde o temprano te hará alejarte triste. Pero lo que rindes a Jesús, Él sabe convertirlo en vida.